Mi hijo me miró a los ojos y dijo, ya me casé. Mi esposa no quería que estuvieras allí. En ese momento sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos, como si cada fragmento fuera un recuerdo de los sacrificios que hice por él durante toda mi vida. Nunca imaginé que estaría aquí contando esta historia para ustedes. Mi nombre es Marta Nascimento, tengo 68 años, nací en Salvador, en Bahía, pero la vida me trajo a Sao Paulo cuando mi hijo Tiago tenía solo 2 años. Vine sola, viuda, con un niño pequeño en brazos y el sueño de darle una vida mejor que la que yo tuve. Y durante décadas creí que lo había logrado. Suelo sentarme en este balcón todas las mañanas, tomando mi café negro con un pedazo de beiju, que hago como mi madre me enseñó en Bahía. Es el único lujo que me permito. Miro el cielo cambiar de color mientras los recuerdos vienen a mi mente. Sin embargo, esa mañana, el cielo estaba gris, como si ya supiera lo que estaba a punto de suceder con mi corazón. Tiago había anunciado su compromiso con Camila 6 meses antes. Una chica bonita, de familia rica de Morumbí, que siempre me trató con una educación fría y distante. Notaba las miradas, la incomodidad cuando venía a mi casa sencilla en el jardín primavera, la forma en que examinaba los muebles antiguos que guardé con tanto cariño, como si estuviera calculando cuánto valía todo eso, o mejor dicho, cuánto no valía. Las visitas de mi hijo fueron disminuyendo después de que comenzó a salir con Camila. De ser semanales pasaron a ser mensuales, luego solo en fechas especiales. Siempre tenía excusas, trabajo, compromisos, cansancio. Yo entendía o fingía entender. Es la vida moderna, le decía a mi amiga Zuleide, mientras tomábamos café en ese acogedor lugar en la esquina, donde nos encontramos hace 30 años todos los miércoles. Cuando Tiago anunció el compromiso, hice lo que toda madre haría. Ofrecí ayuda. Pregunté sobre los preparativos, sugerí hacer algunos ajustes en el vestido de la novia. Al fin y al cabo, fui costurera toda mi vida. Camila sonrió, ese tipo de sonrisa que no llega a los ojos, y dijo, no se preocupe, doña Marta. Ya contratamos a los mejores profesionales. Sentí la puñalada, pero tragué en seco. Durante los meses que siguieron, intenté participar de alguna manera. Sugerí un restaurante para la recepción, ofrecí ayuda con las invitaciones, incluso me ofrecía hacer un postre típico de Bahía que a Tiago le encantaba de niño. Cada oferta fue educadamente rechazada. Todo está bajo control, decía mi hijo con esa mirada que no podía sostenerme por más de 2 segundos. La última vez que nos vimos antes del fatídico día, pregunté cuándo podría ver la invitación. Tiago cambió de tema. Insistí sobre la fecha exacta, ya que quería comprar un vestido nuevo. Es en junio, mamá. Todavía estamos finalizando los detalles, respondió, moviendo su celular como si hubiera algo urgente que resolver. Junio llegó y con él esa mañana gris, fui al centro a comprar una tela especial para hacer un chal que combinara con el vestido azul que había comprado. Estaba emocionada, a pesar de todo. Mi único hijo se iba a casar. ¿Cómo no estar feliz? Regresé a casa, preparé el almuerzo y decidí llamarlo. Necesitaba confirmar la hora de la ceremonia, que sería al día siguiente. Cuando contestó, su voz sonaba diferente. Pregunté si todo estaba bien. Sí, mamá. Todo genial, hijo. Solo estoy llamando para confirmar la hora de la boda mañana. Necesito organizarme. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que duró solo unos segundos, pero que para mí pareció una eternidad. Y entonces vino la frase que cambiaría todo. Mamá, ya me casé. Fue la semana pasada. Camila no quería una ceremonia grande. Decidimos hacer algo íntimo, solo con su familia y algunos amigos cercanos. Mis piernas temblaron. Me senté en la silla de la cocina, esa misma silla donde me sentaba tantas veces de pequeño cuando tenía pesadillas. ¿Cómo así, hijo? Yo soy tu familia, tu única familia. Otro silencio. Luego su voz, ahora más fría, como si estuviera leyendo un comunicado. Mi esposa no quería que estuvieras allí, mamá. Ella piensa que no encajarías en su entorno, en sus círculos sociales. Tuve que hacer esto. Espero que lo entiendas. No respondí. No podía. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, como si hubieran formado un nudo que me ahogaba.
Colgué el teléfono sin decir nada más. Pasé el resto del día sentada en el balcón, mirando al cielo, que ahora derramaba una fina lluvia, como si llorara conmigo. Los recuerdos venían en oleadas. Taago dando sus primeros pasos en esa sala, yo sosteniendo sus manitas, las noches en que trabajé hasta tarde, cosiendo para poder pagar la escuela privada que tanto quería, su graduación, donde lloré de orgullo, las navidades, los cumpleaños, cada momento que construimos juntos. Lo que él no sabía, lo que nadie más que mi abogado y unos pocos confidentes sabían, es que detrás de esa fachada de mujer sencilla, de costurera jubilada, que vivía de una pequeña pensión y de algunos arreglos de ropa que hacía en casa, había una empresaria. Una mujer que con mucho trabajo y visión, transformó su talento con la aguja en una red de tiendas de ropa con piezas exclusivas inspiradas en la cultura nordestina. Tracos do Nordeste comenzó como un pequeño sueño, una tiendita en el centro de Sao Paulo y se transformó en 15 establecimientos repartidos por el país. Nunca quise que Tago supiera. Quería que él construyera su propio camino, que valorara el trabajo duro, la honestidad, los valores que intenté transmitirle y creí que había logrado hasta esa llamada. Mientras caía la noche y las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, una idea comenzó a formarse en mi mente. Una idea que creció con el dolor, alimentada por el rechazo. Mi hijo necesitaba una lección, no por venganza, sino por amor, para que entendiera el verdadero valor de la familia, de la humildad, de la gratitud. Sequé las lágrimas, entré a casa y tomé el teléfono. Era hora de llamar a mi abogado, el doctor con quien he trabajado por más de 20 años. Era hora de mostrarle a Tago y a su esposa quién era realmente Marta Nascimento. No la costurera sencilla de la valla, sino la mujer que construyó un imperio sin olvidar nunca sus raíces. Mientras marcaba el número, miré la foto de Tago en la pared, sonriendo en su graduación. Esa sonrisa sincera, llena de sueños y esperanza. La misma sonrisa que me dio fuerzas para seguir cuando todo parecía imposible. Perdóname, hijo. Susurré a la foto. Pero algunas lecciones solo se aprenden de la manera más difícil. Y aún recuerdo el día en que bajé del autobús en la terminal de Sao Paulo con Tiago envuelto en una manta de ganchillo que mi madre había hecho para él. Llovía fuerte y yo sostenía a mi hijo contra el pecho con una mano y la maleta de cartón con la otra. Solo tenía 200 cruzeiros en el bolsillo y la dirección de una prima lejana que prometió acogerme por unas semanas hasta que encontrara trabajo. La muerte de Joao, mi esposo, fue repentina, un accidente en el mar mientras pescaba, como tantos otros pescadores de Itapuá. Un día salió a trabajar y nunca volvió. El mar que nos daba sustento se llevó a mi compañero, dejándome sola con un niño de 2 años y sin perspectivas. Fue entonces cuando decidí venir a Sao Paulo. Las primeras semanas fueron las más difíciles. La prima que me acogió vivía en un conventillo en el Brás, un cuarto minúsculo donde dormíamos los 3 en una cama individual. Salía todos los días con Tago en brazos, tocando puerta por puerta en las confecciones de la zona, pidiendo empleo. Muchos me rechazaban por el niño. ¿Quién cuidará de él mientras trabajas?, preguntaban. Otros ofrecían pagos tan bajos que apenas alcanzaban para comprar leche. Fue doña Josefa, una señora portuguesa que tenía una pequeña confección en la calle Oriente, quien me dio la primera oportunidad. También crié a mis hijos sola, dijo ella, mirando a Tago, que dormía en mis brazos. ¿Puedes traer al niño? Le buscaremos un rincón mientras trabajas. Comencé como auxiliar cortando hilos, separando retazos, haciendo café. Pero doña Josefa pronto se dio cuenta de que tenía talento con la aguja. ¿Dónde aprendiste a coser así, niña?, preguntó examinando un vestido que había arreglado durante mi almuerzo con mi abuela en Cachoeira, interior de Bahía, respondí. Ella sonrió y al día siguiente me puso en la máquina de coser. En 6 meses, logré alquilar un cuartito en la parte trasera de una casa en el Jardín Primavera. Era pequeño pero tenía un patio donde Tago podía jugar. Compré una máquina de coser usada a plazos y comencé a hacer pequeños trabajos extra por la noche. Doblar pantalones, ajustar vestidos, reparar cremalleras. Ponía a Tago a dormir y trabajaba hasta que los ojos me ardían de cansancio. Había días en que el hambre apretaba. Muchas veces partí un pan por la mitad, dándole la parte más grande a mi hijo y diciendo que ya había comido. Hervía huesos de pollo para hacer caldo y mentía que era una receta especial de Bahía.
Tago crecía fuerte e inteligente, pero yo cada vez estaba más delgada y cansada. Cuando mi hijo tenía 7 años, doña Josefa decidió regresar a Portugal. Me ofreció la oportunidad de comprar su pequeña confección por un precio simbólico, pagándolo en cuotas mensuales durante 5 años. Tienes talento, Marta, y mereces una oportunidad, dijo ella, sosteniendo mis manos callosas entre las suyas. Acepté, aunque sabía que sería un gran riesgo. Pedí un préstamo a agiotas, pedí ayuda a conocidos, doblé mi carga de trabajo. La confección de doña Josefa se convirtió en Costuras Marta, un pequeño negocio donde hacía principalmente reparaciones y ajustes. Tago, ahora un niño inteligente y curioso, me ayudaba después de la escuela, organizando hilos y botones, atendiendo a los clientes. Fue durante este periodo que vi una oportunidad. Las clientas siempre elogiaban los detalles que añadía a las prendas, bordados inspirados en la cultura baiana, aplicaciones de encajes que recordaba de ver en las ferias de mi tierra. Esto es tan diferente, tan bonito, decían ellas. No se encuentra en ninguna tienda. Comencé a crear algunas piezas propias, faldas, blusas, vestidos, todo con ese toque nordestino que tanto me recordaba a casa. Las colgaba en un pequeño perchero en la esquina de la tienda, más por orgullo personal que por creer que se venderían. Para mi sorpresa, las piezas desaparecían rápidamente con clientes pidiendo más. Cuando Tago tenía 12 años, conseguí un segundo trabajo como limpiadora en una escuela privada en el barrio vecino. No era por el dinero. La confección ya nos daba lo suficiente para vivir con cierto confort, sino por la oportunidad de conseguir una beca para mi hijo. Limpiaba pisos y baños de madrugada antes de abrir la tienda, todo para que Tago pudiera estudiar en esa escuela de élite. Logró la beca y prosperó en sus estudios. Era un alumno brillante, especialmente en matemáticas. Los profesores decían que tenía futuro. Sonreía orgullosa en las reuniones escolares, a pesar de notar las miradas de algunos padres ricos cuando me veían. La misma mujer que limpiaba la escuela por la mañana estaba sentada entre ellos por la tarde como igual. Tago comenzó a cambiar cuando entró en la adolescencia. La ropa sencilla que yo cosía ya no lo satisfacía. Quería las marcas que veía en sus compañeros ricos. Comenzó a avergonzarse cuando los amigos lo visitaban en nuestra casa modesta. Pedía que no hablara de Bahía, que no contara historias de nuestra lucha. Eso es pasado, mamá, me decía. Necesitamos mirar hacia adelante. Fue en ese momento, al darme cuenta de que mi hijo comenzaba a distanciarse de sus raíces, que tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Una clienta de la tienda, doña Cleris, era esposa de un importante empresario del sector textil. Le encantaban mis creaciones y siempre decía que debía expandir, abrir una boutique en el centro de la ciudad. Tu trabajo es arte, Marta, merece ser visto. En un impulso de valentía, le pedí que mostrara mis piezas a su marido. Hizo más que eso. Organizó un pequeño desfile en su casa de campo, invitando a amigas influyentes y algunos compradores de tiendas por departamentos. Cosí día y noche durante semanas, creando 20 piezas exclusivas para ese evento. El éxito fue inmediato. Recibí pedidos, propuestas de colaboración, invitaciones para exponer en ferias de moda. El doctor Evandro, abogado recomendado por doña Cleris, me ayudó a registrar mi marca Tracos do Nordeste. La identidad visual incluía elementos de la cultura baiana, colores vibrantes y patrones que recordaban a los encajes y bordados que aprendí con mi abuela. Cuando Tago ingresó a la Facultad de Derecho, otra beca ganada por su propio mérito, abrí mi primera tienda oficial en el centro de Sao Paulo. No era grande, pero estaba ubicada en un punto estratégico, con vitrina a una calle concurrida. Contraté a 2 costureras, excompañeras de la antigua confección de doña Josefa, y una vendedora. Mi hijo no mostró mucho interés en el negocio. Estaba ocupado con los estudios, pasantías y sobre todo con su nueva vida social. Comenzó a asistir a fiestas en casas lujosas, a salir con jóvenes de familias tradicionales, a adoptar maneras y gustos que apenas reconocía. No me importaba. Estaba feliz viéndolo progresar, conquistar espacios que para mí siempre habían sido negados. Tracos do Nordeste creció de forma orgánica y constante. En años ya eran 3 tiendas en Sao Paulo. En 5 años habíamos expandido a Río de Janeiro y Belo Horizonte. Mis creaciones se hicieron conocidas por mezclar elementos de la cultura nordestina con tendencias contemporáneas.
atrayendo tanto a turistas en busca de piezas auténticas como a brasileñas modernas que querían algo diferente de lo que encontraban en las grandes marcas. Durante todo este tiempo mantuve una apariencia modesta. Seguí viviendo en la misma casa en el Jardín Primavera, ahora reformada y cómoda, pero aún simple. Conducía un coche popular, usaba ropa básica en el día a día. Pocos sabían que era la propietaria de una red de tiendas en expansión. Para la mayoría de las personas, incluido Tago, era solo una costurera jubilada que ocasionalmente hacía algunos trabajos especiales. No era vergüenza ni estrategia, era solo el deseo de que mi hijo construyera su propio camino sin depender de mi éxito. Quería que valorara cada logro, que entendiera el valor del trabajo honesto, de la perseverancia. Las ganancias de las tiendas se reinvertían en el negocio o se destinaban a fondos seguros, administrados cuidadosamente por el Dr. Evandro. Mantuve solo un pequeño equipo de confianza que conocía la verdad sobre mi situación financiera. Tago se graduó con honores y consiguió trabajo en una multinacional. Lloré de orgullo en la graduación, incluso sentada en las últimas filas, lejos de los padres elegantes de sus compañeros. Me lo presentó rápidamente a algunos amigos, pero noté que estaba ansioso por unirse a un grupo más sofisticado que lo esperaba para celebrar. Fue en esa empresa donde conoció a Camila, hermosa, elegante, de familia tradicional paulistana. La primera vez que la trajo a conocerme, sentí la incomodidad en sus ojos al entrar en mi casa. Examinó la sala simple, los muebles antiguos, las cortinas que yo misma había cosido, con una mirada que mezclaba pena y desdén. Me esforcé por ser acogedora, preparé comidas bahianas, conté historias de mi tierra. Tiago me interrumpía constantemente, cambiando de tema cuando hablaba sobre nuestro pasado. Después de ese día, las visitas se volvieron cada vez más raras. Mi hijo siempre tenía excusas: exceso de trabajo, compromisos sociales, viajes. Cuando venían, eran visitas rápidas, formales. Camila apenas disimulaba su desinterés en cualquier cosa que dijera. Tiago parecía dividido entre dos mundos, incómodo en la presencia de su novia y su madre al mismo tiempo, como si temiera que de alguna manera pudiera contaminarla con mi simplicidad. El compromiso fue anunciado en una fiesta a la que no fui invitada. Supe por la madre de un antiguo compañero de escuela de Tago, que me encontró en el supermercado y preguntó si estaba feliz con el gran acontecimiento. Tragando el llanto, sonreí, fingiendo saber de qué hablaba. Esa noche llamé a mi hijo, quien confirmó la noticia con una voz extrañamente formal. Fue algo pequeño, mamá, solo para los amigos más cercanos y su familia. Entiendo, respondí sintiendo un nudo en la garganta. ¿Y cuándo podré conocer a los padres de Camila? Hubo una pausa incómoda. Vamos a organizar eso pronto. Son personas muy ocupadas. Los meses siguientes fueron intentos frustrados de participar en los preparativos de la boda. Cada sugerencia mía era educadamente rechazada. Cada oferta de ayuda era descartada con una sonrisa forzada. Yo, que había construido un imperio de la moda, no podía siquiera opinar sobre el vestido de la novia o la decoración de la fiesta. Mientras tanto, continuaba administrando mi negocio discretamente. Abrí 2 tiendas más, lancé una colección inspirada en las rendeiras de Alagoas, negocié la apertura de un espacio en un centro comercial de lujo en Sao Paulo. Todo esto sin que mi hijo lo supiera, sin que él se diera cuenta de que la madre sencilla que parecía querer ocultar era, en realidad, una empresaria respetada en el mercado de la moda. Fue durante este periodo que surgió una oportunidad única. Un conglomerado empresarial estaba interesado en adquirir acciones de la multinacional donde trabajaba Tiago. El Dr. Evandro, que ahora gestionaba una oficina con decenas de abogados y se ocupaba de todos mis negocios, me trajo la información. Es una oportunidad única, señora Marta. Podemos hacer una oferta a través de una holding, manteniendo su nombre en secreto. Nadie sabrá que la verdadera compradora es usted. Dudé. ¿Sería ético hacer esto sin el conocimiento de mi hijo? Pero entonces recordé cómo me había estado tratando, cómo parecía avergonzado de sus orígenes, cómo permitía que Camila me mirara con ese aire de superioridad. Quizás era hora de una lección. Haga la oferta, Dr. Evandro, pero con una condición. Nadie, absolutamente nadie más que nosotros dos, puede saber que estoy detrás de esto. El proceso fue largo y complejo. Usamos una red de empresas fachada, nombres de terceros, contratos confidenciales.
6 meses después, yo era indirectamente una de las principales accionistas de la empresa donde trabajaba mi hijo. Tenía suficiente poder para influir en decisiones importantes, incluso sobre contrataciones y despidos. También descubrí a través de las investigaciones preliminares a la compra, que el terreno donde se encontraba el condominio de lujo, en el que Tiago había comprado un apartamento, pertenecía a un grupo inmobiliario que estaba a la venta. No dudé. Adquirí el grupo a través de otra holding, convirtiéndome técnicamente en propietaria del suelo donde mi hijo construía su nueva vida con Camila. No planeaba usar ese poder. Era solo una red de seguridad, una forma de proteger a mi hijo en caso de que algo saliera mal. Seguía siendo la misma Marta de siempre. Me despertaba temprano, cuidaba de mi pequeño jardín, iba al café acogedor para encontrarme con mi amiga Zuleide, hacía pequeños arreglos de ropa para los vecinos. Nadie podría imaginar que la señora de cabellos canosos, que regaba sus plantas cada mañana, era, en realidad, dueña de un imperio, hasta aquella llamada telefónica, hasta escuchar a mi hijo decir que ya se había casado, que su esposa no me quería presente, que no encajaba en su nuevo mundo, hasta darme cuenta de que todo mi amor, todos mis sacrificios no valían un lugar en la ceremonia de boda de mi único hijo. Fue entonces cuando todo cambió. Fue entonces cuando decidí usar el poder que había construido silenciosamente a lo largo de los años, no por venganza, sino por amor, para mostrarle a Tiago que el carácter de una persona no se mide por apariencias, apellidos o cuentas bancarias, para enseñarle que las raíces son importantes, que la gratitud es una virtud esencial, que la familia va mucho más allá del estatus social. Cuando colgué el teléfono tras escuchar esas palabras dolorosas, me senté en la terraza y miré al cielo nublado, pensando en todo lo que había construido y en cómo lo usaría ahora. La lluvia comenzaba a caer, como lágrimas del cielo que se mezclaban con las mías. Esa noche no pude dormir. Revolviéndome en la cama, alternaba entre momentos de profunda tristeza y una determinación inquebrantable. El rostro de Tiago niño aparecía en mis pensamientos. Esa sonrisa genuina cuando recibía un brigadeiro de postre después de la cena, el brillo en sus ojos cuando consiguió su primera bicicleta usada que parecíamos haber hecho nueva juntos. ¿Dónde estaba aquel niño? ¿En qué momento se convirtió en este hombre que se avergonzaba de sus orígenes? ¿De su propia madre? A las 4 de la mañana, decidí dejar de intentar dormir. Me levanté, preparé un café fuerte y me senté a la mesa de la cocina con papel y bolígrafo. Comencé a escribir todo lo que pasaba por mi cabeza, recuerdos, sentimientos, planes. Cuando el sol empezó a salir, tenía frente a mí varias hojas llenas con una especie de desahogo, un mapa de lo que haría a continuación. A las 7 en punto, llamé al doctor Evandro. Su secretaria intentó explicarme que él solo llegaría a la oficina a las 9, pero insistí en que era urgente. 10 minutos después, él devolvió mi llamada. Señora Marta, ¿ha pasado algo? Sí, Evandro. Necesito que venga a mi casa lo antes posible. Tengo decisiones importantes que tomar y necesito su asesoría legal. Él percibió la seriedad en mi voz. Estaré allí en 1 hora. Mientras esperaba, separé todos los documentos importantes que tenía en una caja de metal bajo mi cama, contratos, escrituras, poderes. El doctor Evandro había insistido en que mantuviera una caja de seguridad en un banco, pero siempre he sido desconfiada de esas instituciones. Prefería tener mis papeles cerca, aunque eso no fuera lo más seguro. Evandro llegó puntualmente con su maletín de cuero italiano y una expresión preocupada. Había comenzado su carrera como un joven abogado en un pequeño despacho y creció junto con mis negocios. Ahora dirigía uno de los bufetes de abogados más respetados de Sao Paulo, pero aún atendía personalmente mis llamados. Mi hijo se casó sin invitarme, dije sin rodeos en cuanto se sentó. Su esposa no me quería allí. Aparentemente no encajo en el ambiente. Evandro frunció el ceño genuinamente indignado. Conocía a Tago desde niño. Había seguido su graduación, le había regalado libros de derecho. Eso es lamentable, señora Marta. Lo siento mucho. No quiero lamentos, Evandro. Quiero acción. Le empujé en dirección a él las hojas que había escrito durante la madrugada. Estos son mis planes. Necesito saber si son legalmente viables y cuánto tiempo llevará implementarlos. Ajustó sus gafas y comenzó a leer. A medida que avanzaba en las páginas, sus cejas se levantaban cada vez más.
Cuando terminó, me miró con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. ¿Está segura de esto? Es radical. Estoy segura. Mi hijo necesita aprender una lección sobre valores, sobre carácter, sobre gratitud. Hice una pausa mirando por la ventana de la cocina hacia el pequeño pie de pitanga que planté cuando nos mudamos a esta casa. No estoy haciendo esto por venganza, Evandro. Lo hago por amor. Asintió lentamente. Entiendo bien. Todo esto es legal, técnicamente hablando. Complicado pero legal. Podemos empezar hoy mismo, si usted lo desea. Genial. Quiero que sea rápido y discreto. Nadie más que nosotros dos puede saber lo que estamos haciendo. Esa misma tarde, el doctor Evandro comenzó a mover las piezas en el tablero que yo había dibujado. El primer paso fue una reunión con el consejo de la empresa donde trabajaba Tago, un consejo que ahora indirectamente respondía a mí. Sin revelar mi identidad, Evandro, como representante del grupo controlador, solicitó una auditoría completa en el departamento jurídico donde trabajaba mi hijo. Es solo una formalidad, explicó al presidente de la empresa. La nueva administración necesita conocer a fondo cada sector antes de implementar el plan de expansión. La agencia de turismo, que había ofrecido a Tago y Camila un paquete especial para Maldivas, fue el siguiente objetivo. En realidad, esa promoción era un beneficio corporativo negociado por mi empresa, aunque mi hijo no lo sabía. Una llamada de Evandro al dueño de la agencia fue suficiente. Desafortunadamente necesitamos cancelar el paquete de Maldivas para la pareja Nascimento. Hubo una reevaluación de la asociación. El dueño de la agencia se preocupó. No quería perder el lucrativo contrato con Aracos do Nordeste y de inmediato aceptó cancelar el viaje, incluso si eso significaba devolver el dinero que Tago había pagado como anticipo. Paralelamente, Evandro inició un proceso de revisión de los contratos inmobiliarios del condominio donde estaba el apartamento de Tago. Como nueva propietaria del terreno, tenía derechos que pocos compradores conocían. Cláusulas escritas en letras pequeñas que nadie se toma la molestia de leer. Una de esas cláusulas permitía la revisión del financiamiento en caso de cambio de propietario del suelo. El banco que financió el apartamento y el coche importado de mi hijo también recibió una visita del doctor Evandro. Siendo uno de los mayores clientes corporativos de esa institución, Aracos do Nordeste tenía considerable influencia. Una sugerencia de que podríamos transferir nuestras cuentas a otro banco fue suficiente para que reevaluaran el riesgo del financiamiento concedido a Tago. Todo esto ocurrió sin que mi nombre fuera mencionado una sola vez. Para el mundo exterior, eran solo decisiones corporativas frías y calculadas, sin ninguna motivación personal. Para mí, era el comienzo de una lección que necesitaba ser enseñada. Durante esa semana, mantuve mi rutina normal. Me despertaba temprano, cuidaba las plantas, iba al mercado, conversaba con los vecinos. Nadie podría imaginar que la señora sencilla de cabellos canosos estaba orquestando una operación compleja que sacudiría los cimientos de la vida de lujo que su hijo había construido. El viernes, exactamente una semana después de la llamada que partió mi corazón, recibí la visita de Zuleide al final de la tarde. Como de costumbre, tomamos café en la terraza mientras el sol comenzaba a ponerse. «Estás diferente, Marta», dijo ella, observándome por encima de la taza. «Hay algo en tus ojos, una determinación que no veía desde hace tiempo». Sonreí, pero no compartí mis planes. Zuleide era mi mejor amiga, pero incluso ella creía que solo era una costurera retirada. Algunas verdades deben permanecer ocultas, incluso de las personas más cercanas. Solo estoy haciendo las paces con ciertas realidades, respondí vagamente. El domingo por la noche recibí una llamada de Evandro. Su voz tenía un tono de satisfacción contenida. «Está todo listo, doña Marta. La primera fase se implementó con éxito. Los efectos comenzarán a aparecer mañana por la mañana». Agradecí y colgué. Dormí profundamente por primera vez en días. El lunes, mientras regaba mis plantas, vi un coche desconocido detenerse frente a mi casa. Era un taxi. Del asiento trasero salió Tago. Incluso a la distancia, pude notar su estado. Hombros caídos, pasos titubeantes, mirada abatida. Pagó al conductor y se quedó parado en la acera por unos momentos, como si reuniera valor para entrar. Volví adentro, me senté en el sillón de la sala y esperé.
El timbre sonó unos minutos después. Respiré hondo antes de abrir. Mamá, dijo él tan pronto como abrí la puerta. Su voz sonaba pequeña, como cuando era niño y había roto algo. No respondí de inmediato. Observé su rostro cansado, el traje arrugado, la corbata floja. Él parecía haber envejecido años en solo una semana. ¿Puedo entrar?, preguntó casi tímidamente. Di un paso al lado, permitiendo su paso. Entró y se quedó parado en medio de la sala, mirando a su alrededor como si viera ese lugar por primera vez. ¿Quieres un café?, ofrecí, manteniendo mi voz neutra. Fui a la cocina y preparé el café como siempre le gustó, fuerte, con un poco de canela. Cuando volví a la sala, él estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos. ¿Qué pasó, hijo?, pregunté, colocando la taza en la mesa de centro. Levantó la mirada y pude ver que había llorado. Todo, mamá. Todo se derrumbó de una vez. Me senté en el sillón frente a él y esperé a que continuara. Me despidieron de la nada. Una auditoría encontró irregularidades en el departamento legal. No especificaron cuáles, solo dijeron que estaban haciendo una reestructuración completa y que mis servicios ya no serían necesarios. Asentí sin mostrar reacción. Luego recibí una llamada de la agencia de viajes. Cancelaron nuestra luna de miel. Dijeron que hubo un problema con la promoción, que no era válida para nosotros. Tomó un sorbo de café, sus manos temblando levemente, y entonces vino lo peor. El banco se puso en contacto conmigo sobre el financiamiento del apartamento y del auto. Están reevaluando mi capacidad de pago debido al cambio en mi situación laboral. Prácticamente dieron a entender que van a ejecutar la deuda si no puedo demostrar ingresos en los próximos días. Me mantuve en silencio, solo escuchando. Parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Otra parte sabía que la lección debía ser completa. Camila, dudó, la voz entrecortada. Camila dijo que necesita un tiempo para reconsiderar nuestra situación. Regresó a casa de sus padres anoche. Ah, Camila, tan predecible. Al primer signo de dificultad, abandonó el barco exactamente como imaginaba que lo haría. Lo siento, hijo, dije finalmente. Me miró sorprendido por mi respuesta contenida. Esperaba consuelo, abrazos, promesas de que todo estaría bien. No entiendo cómo todo puede suceder tan rápido, continuó. Es como si alguien hubiera orquestado todo esto, como si fuera personal, si supiera cuán cerca estaba de la verdad. A veces la vida nos da lecciones difíciles, Tago, nos hace reevaluar nuestras elecciones, nuestras prioridades. Frunció el ceño, captando algo en el tono de mi voz. ¿Qué quieres decir con eso? Era el momento de revelar todo lo que había mantenido en secreto durante tantos años. Me levanté, fui a la habitación y volví con la caja de metal. La puse sobre la mesa de centro y la abrí. Hay algo que necesito mostrarte. Comencé a sacar documentos de la caja, contratos, escrituras, informes financieros. Los extendí sobre la mesa, creando un mosaico de papeles que contaban la historia de mi vida secreta como empresaria. ¿Qué es todo esto?, preguntó él confundido. Esto, hijo mío, es el imperio que construí mientras tú crecías, mientras estudiabas en escuelas privadas y te graduabas en Derecho, mientras construías tu carrera y te casabas con una mujer que se avergonzaba de tus orígenes, yo construía esto. Tomé el primer documento, el contrato de compra de la pequeña confección de doña Josefa, y se lo entregué. Comencé con esto, una tiendita en el BR. Luego vino la primera en el Nordeste, en el centro. Después la segunda, la tercera. Mientras hablaba, le entregaba más documentos. Él los examinaba con ojos cada vez más abiertos, la comprensión formándose lentamente en su rostro. Mamá, ¿esto es tuyo? Todo esto. Asentí, todo esto, 15 tiendas en 7 estados, ingresos anuales de decenas de millones, participaciones en centros comerciales, en fábricas textiles, en empresas de logística. Parecía aturdido, incapaz de procesar lo que veía. ¿Pero por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué seguiste viviendo así? Hizo un gesto vago señalando la casa sencilla a nuestro alrededor, porque quería que construyeras tu propio camino, Tago, que valoraras el trabajo duro, la honestidad, la perseverancia, que entendieras que el carácter de una persona no se mide por el tamaño de su cuenta bancaria o por la dirección donde vive. Me miraba como si fuera una extraña.
De cierta manera, yo era la madre que conocía o pensaba conocer. Era una figura sencilla, sumisa, alguien que necesitaba su protección y al mismo tiempo, alguien de quien se avergonzaba. La mujer sentada frente a él ahora era una empresaria exitosa, una estratega, alguien capaz de construir un imperio en secreto. Además, continué entregándole otro conjunto de documentos. Estos son más recientes. Examinó los papeles, la confusión en su rostro transformándose gradualmente en shock. La empresa donde trabajaba, el terreno del condominio, todo esto es mío. Añadí. O mejor dicho, de la holding que controlo. Él tragó en seco, la comprensión finalmente alcanzándolo. Fuiste tú quien hizo que todo esto sucediera. La renuncia a la cancelación del viaje, el problema con el financiamiento no era una pregunta, pero respondí de todos modos, sí, ¿por qué? La pregunta flotó en el aire entre nosotros, cargada de confusión, dolor y tal vez el inicio de la comprensión. No me quisiste en tu boda, Tago, dije manteniendo mi voz firme. Su esposa no me quería allí, porque no encajaba en el ambiente, porque solo era una costurera sencilla de Bahía, alguien que podría avergonzarlos ante la alta sociedad paulista. Él bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Entonces decidí mostrarte que el carácter de una persona no está en la ropa que viste o en el barrio donde vive. Está en las elecciones que hace, en las prioridades que establece, en los valores que defiende. Permanecimos en silencio durante varios minutos. El café se enfrió intacto en la taza. Afuera el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras alargadas por la sala. ¿Qué pasa ahora?, preguntó finalmente, la voz casi un susurro. Era la pregunta que yo misma me había hecho durante toda esa semana. ¿Qué pasaría después de la lección? ¿Cuál sería el siguiente paso? Eso. Respondí. Depende de ti. Depende de mí. Tiago repitió mis palabras confundido. Sus ojos recorrían los documentos esparcidos sobre la mesa, tratando de absorber la magnitud de lo que acababa de descubrir. ¿Qué significa esto? Me levanté lentamente y fui hacia la ventana. El cielo comenzaba a llenarse de tonos anaranjados. Las nubes parecían algodón de colores en el horizonte. ¿Cuántos atardeceres había observado desde esta misma ventana, pensando en el futuro de mi hijo? Significa que tienes una elección que hacer, Tago. Respondí sin volverme. Una elección que determinará no solo tu futuro, sino también nuestra relación de aquí en adelante. Escuché el sonido del sillón mientras se movía inquieto. Siempre se ponía así cuando era niño y tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. Recordé cuando rompí la ventana del vecino jugando a la pelota, y lo hice ir a pedir disculpas y ofrecerse a trabajar para pagar la reparación. Tenía solo 9 años y estaba así, inquieto, incómodo, buscando una salida que no existía. ¿Qué elección?, preguntó finalmente. Me volví para mirarlo. El niño de 9 años ya no existía. En su lugar estaba un hombre de 35 con hombros anchos, mandíbula bien definida y ojos. Mis ojos que ahora me miraban con una mezcla de miedo y respeto que nunca había visto antes. Puedes seguir el camino que elegiste. Comencé a sentarme de nuevo frente a él. Puedo revertir todo esto, recuperar tu trabajo, resolver el problema del financiamiento, incluso organizar otro viaje de luna de miel. ¿Volverías a tu vida anterior con tu apartamento en Morumbí, tu auto importado, tus fiestas elegantes? ¿Seguirías siendo el abogado exitoso casado con una chica de familia tradicional? Y seguirías, imagino, manteniendo a tu madre a distancia, visitándome raramente, tal vez en algunos feriados por obligación. Hice una pausa, observando su reacción. Parecía perdido, como alguien que despierta en un lugar desconocido y no puede orientarse. Oh, continué, puedes elegir un camino diferente. Puedes reconocer que construiste una vida basada en apariencias, en valores superficiales. Puedes empezar de nuevo, esta vez con otros fundamentos, no con mi dinero, nunca se trató de dinero, sino con mi apoyo, construyendo algo verdadero, algo tuyo, basado en trabajo honesto y respeto genuino por las personas, sin importar de dónde vienen o qué poseen. Me levanté de nuevo, incapaz de quedarme quieta. Era un viejo hábito, ese de caminar mientras organizaba pensamientos difíciles. Esa es la elección que te ofrezco, hijo. La vida fácil que tenías,
pero que te alejó de tus raíces, de quien realmente eres, o un nuevo comienzo más difícil, pero más verdadero. Tago guardó silencio tanto tiempo que pensé que tal vez no había entendido, o peor, que había entendido perfectamente, pero ya había tomado su decisión, la decisión de seguir en el camino que lo alejaba de mí. Ese pensamiento hizo que mi corazón se apretara. ¿Y Camila?, preguntó finalmente con voz baja, ¿qué pasa con ella en cada uno de esos escenarios? Ah, Camila, esposa que no quería a la suegra en la boda, la mujer que miraba mi casa sencilla con desdén disimulado, pero también la mujer que mi hijo eligió amar. Por más que me doliera, necesitaba respetar eso. Eso dependerá de ella, respondí honestamente. Si eliges el primer camino, puedo hacer que todo vuelva a la normalidad, incluyendo tu estatus financiero. Quizás eso sea suficiente para que ella regrese. Si eliges el segundo camino, bueno, será una prueba para su amor. Si realmente te ama por quien eres y no por lo que tienes o representas socialmente, estará a tu lado. Vi algo cambiar en sus ojos, una comprensión repentina y dolorosa. Ella no se quedará, dijo él, casi para sí mismo. No, si no tengo todo eso de vuelta. No respondí. No era necesario. Ambos sabíamos la verdad sobre Camila. ¿Cómo hiciste todo esto, mamá?, preguntó después de otro largo silencio. ¿Cómo construiste este imperio sin que nadie lo supiera? ¿Sin que yo lo supiera? Era una buena pregunta, una que me hizo sonreír levemente, recordando los años de trabajo silencioso, las noches sin dormir, los riesgos calculados, las decisiones difíciles. Un paso a la vez, respondí. Un día a la vez. Así fue como sobreviví cuando llegué a Sao Paulo con usted en brazos y solo 200 cruceiros en el bolsillo. Así fue como lo crié sola, trabajando en la confección y haciendo ajustes de ropa por la noche. Así fue como transformé la pequeña tienda de Doña Josefa en la primera Tracos do Nordeste. Un paso a la vez, sin perder de vista lo que realmente importaba. Él me miraba ahora con algo nuevo en los ojos. Admiración. ¿Cuántas veces había deseado ver esa mirada? ¿Cuántas veces soñé con el día en que mi hijo comprendería todo lo que había hecho, todo lo que era capaz de hacer? ¿Por qué nunca me lo dijiste? La pregunta salió casi como una acusación. ¿Por qué me dejaste creer que necesitabas protegerme, que debías avergonzarte de dónde venimos? Esa pregunta dolió más que todas las demás. Era la misma que me había hecho a mí misma innumerables veces a lo largo de los años. Al principio fue para protegerte. Expliqué. Eras joven y no quería que te sintieras diferente por ser hijo de alguien con dinero. Quería que tuvieras una infancia normal, que hicieras amigos verdaderos, que aprendieras el valor del trabajo. Luego, cuando creciste, me di cuenta de que te alejabas de tus raíces, avergonzándote de dónde venimos. Decidí que necesitabas encontrar tu propio camino, construir tu propia vida sin depender de mi fortuna. Pensé que eso te haría un mejor hombre. Bajé la mirada, sintiendo el peso de mis propias decisiones. Quizás fue un error. Quizás si hubieras sabido la verdad desde el principio, no te habrías convertido en alguien tan diferente del niño que crié. Tiago se levantó bruscamente y caminó hacia la estantería donde guardaba fotos antiguas. Tomó un marco que mostraba a los dos, él con unos 6 años, sonriendo frente a nuestra primera casa en el jardín primavera. Yo llevaba un vestido simple, cosido por mí misma, y él un uniforme escolar que compré con tanto sacrificio. Recuerdo ese día, dijo con la voz entrecortada. Fue cuando recibí mi primera nota 10 en la escuela. Hiciste brigadeiro para celebrar. A pesar de ser fin de mes y de que el dinero estaba corto, sonreí al recordar. Ahorré en el almuerzo durante una semana para poder comprar los ingredientes. Valió cada centavo para ver tu alegría. Él siguió mirando la foto unos instantes más, luego la devolvió a la estantería y se volvió hacia mí. ¿Qué me pasó, mamá? ¿Cómo me convertí en esto? La pregunta no tenía una respuesta fácil. ¿Cómo explicar el proceso gradual por el cual una persona se aleja de sus raíces, de sus valores fundamentales? ¿Cómo describir la seducción lenta y constante del estatus, del dinero, de pertenecer a círculos sociales antes inalcanzables? Sucedió un día a la vez, respondí usando tus propias palabras. Un paso a la vez. Cada vez que te alejabas un poco más, cada vez que escondías un poco más de dónde venías, cada vez que dejabas de visitarme porque tenías algo más importante que hacer.
No fue una decisión única, sino miles de pequeñas elecciones a lo largo de los años. Él asintió, reconociendo la verdad en mis palabras. ¿Y Camila, ella sabe sobre tu imperio? No respondí. Nadie lo sabe excepto el doctor Evandro y un pequeño equipo de confianza. Para el mundo soy solo Marta Nascimento, costurera jubilada, viuda, residente del Jardín Primavera. Y me gusta así, ¿pero por qué? ¿Por qué esconder quién eres realmente? ¿Qué has logrado? Era una pregunta que revelaba cuanto aún no comprendía. No estoy ocultando quién soy realmente, Tago. Soy exactamente la persona que ves. El dinero, las empresas, las propiedades. Todo eso son solo cosas que poseo. No quién soy. Nunca he permitido que mis posesiones definan mi identidad. Es una lección que esperaba que aprendieras observando cómo vivo, pero que aparentemente tuve que enseñar de una manera más dramática. Caminó hacia la ventana, ocupando el lugar que yo había tenido momentos antes. Se quedó allí mirando hacia afuera, hacia las casas sencillas del vecindario, hacia los niños que aún jugaban en la calle, disfrutando de los últimos rayos de sol. ¿Qué quieres que haga ahora?, preguntó finalmente, aún de espaldas a mí. Ya te lo dije, hijo. La elección es tuya. Se dio la vuelta, sus ojos ahora determinados. No quiero saber lo que realmente deseas, como mi madre, no como la empresaria que orquestó toda esta lección. Me sorprendió la pregunta, ¿qué quería yo? Me había concentrado tanto en planear esta lección, en mostrarle el error de sus caminos, que apenas había considerado lo que vendría después. Quiero a mi hijo de vuelta, respondí finalmente sintiendo que las lágrimas se formaban en mis ojos. Quiero al niño que se enorgullecía de sus raíces, que me miraba con admiración cuando arreglaba sus juguetes rotos, que me abrazaba fuerte cuando volvía de la escuela, que era el hombre que ese niño debería haber llegado a ser, alguien íntegro, compasivo, que valora a las personas por lo que son, no por lo que tienen o representan. Quiero que seas feliz, Tago. Verdaderamente feliz, no solo exitoso o rico o socialmente aceptado. Las lágrimas ahora caían libremente y no hice ningún esfuerzo por contenerlas. Durante años había sido fuerte por los dos. Quizás era hora de simplemente ser humana. Se acercó y, para mi sorpresa, se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Perdóname, mamá. Su voz era casi un susurro. Por todo, por el matrimonio, por Camila, por haberte alejado, por haberte avergonzado de quién soy, de dónde vengo, de ti. Esas palabras eran todo lo que quería escuchar, todo por lo que había esperado durante esa semana de preparación, durante esos años de distanciamiento gradual. Y aún así no eran suficientes. Las palabras nunca son suficientes. El perdón no es algo que se concede de una vez, hijo. Respondí apretando sus manos. Es un proceso. Comienza con el reconocimiento, con un arrepentimiento genuino, pero se completa con acciones, con cambios reales. Estoy dispuesta a iniciar ese proceso hoy, ahora. El resto dependerá de cómo elijas vivir de aquí en adelante. Asintió, comprendiendo la profundidad de lo que estaba diciendo. Y en cuanto a todo esto, hizo un gesto vago hacia los documentos esparcidos sobre la mesa. ¿Qué pasa con mi trabajo, con el apartamento, con el coche? Como dije, la elección es tuya. Puedo revertir todo, hacer que tu vida vuelva a ser como antes. O podemos construir algo nuevo, algo diferente. Se quedó en silencio por un largo momento, claramente ponderando sus opciones. Podía casi ver los pensamientos pasando por detrás de sus ojos, la tentación de volver al confort, al estatus, a la vida que conocía, contra la posibilidad de un nuevo comienzo, más auténtico, más alineado con quien realmente era. No quiero volver, dijo finalmente. No a esa vida, no a esa persona en la que me había convertido. Sentí que mi corazón se expandía con esperanza, pero mantuve mi expresión neutra. ¿Estás seguro? No será fácil. Tendrás que empezar prácticamente desde cero, construir algo nuevo desde el principio. Sonrió por primera vez desde que llegó. ¿Con tú a mi lado, con todo lo que puedes enseñarme? No, mamá. No estaré comenzando desde cero. Estaré comenzando desde el lugar más rico posible, con tu sabiduría, tu experiencia. Tu amor. La palabra flotó entre nosotros cargada de significado. Amor, el fundamento de todo lo que había hecho en mi vida,
de todas las decisiones que había tomado, de todos los sacrificios que había hecho. Y ahora, finalmente, parecía comprenderlo. ¿Y Camila?, pregunté, necesitando saber si realmente estaba listo para las consecuencias de su elección. Su sonrisa titubeó por un instante, pero pronto regresó, ahora más triste, más madura. Si ella me ama por lo que soy, no por lo que tengo, volverá cuando sepa la verdad, si no, se encogió de hombros. Entonces nunca fue amor de verdad, ¿verdad? No respondí. No era necesario. Ambos sabíamos la respuesta. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, aún arrodillado frente a mí. Sonreí, sintiendo una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Ahora tomamos un café fresco. Este ya se había enfriado y conversamos. Tenemos muchos años que recuperar, muchas historias que compartir. Él sonrió de vuelta y se levantó, dirigiéndose a la cocina para preparar más café. Lo observé mientras se movía por el espacio como si redescubriera algo familiar, algo olvidado hace tiempo. Era solo el comienzo. Sabía que habría días difíciles por delante, que reconstruir nuestra relación y ayudarlo a encontrar un nuevo camino requeriría paciencia, comprensión y, sí, algunas lecciones duras más. Pero por primera vez en años sentí que había esperanza, que el niño que crié, el hombre que debía haber sido, aún existía bajo las capas de superficialidad y ambición que la sociedad había depositado sobre él. Mientras lo observaba en la cocina, tan parecido a su padre en las expresiones, tan parecido a mí en la determinación, hice una promesa silenciosa. Esta vez no mantendría secretos. Compartiría todo, mi historia, mis conocimientos, mis negocios, no para que dependiera de mí o de mi fortuna, sino para que entendiera que el verdadero éxito no se mide por coches importados o direcciones elegantes, sino por la integridad con la que se vive, por el bien que se hace, por el amor que se comparte. El aroma de café fresco comenzó a esparcirse por la casa, mezclándose con el olor a romero que venía del jardín. Un nuevo día estaba comenzando para los dos. Un día de verdad, de reconciliación, de nuevo comienzo. Y yo estaba lista para ello. El café estaba perfecto como solo Tiago sabía hacerlo. Nos sentamos en la mesa de la cocina, aquella misma mesa de madera, donde compartimos tantas comidas a lo largo de los años, donde ayudé con sus tareas, donde planeamos su futuro. El pasado y el presente se entrelazaban en ese momento simple, como si el tiempo hubiera hecho un círculo completo. ¿Por dónde empezamos?, preguntó después de un largo silencio cómodo. Miré por la ventana de la cocina hacia el cielo nocturno que ahora estaba estrellado. Una pregunta tan simple, pero con tantas respuestas posibles. Por el principio, tal vez. Sugerí, hay tantas cosas que no sabes sobre mí, sobre nuestra historia, sobre cómo todo comenzó. Él lo sintió ansioso como un niño a punto de escuchar su historia favorita. Respiré hondo y comencé a contar detalles que nunca había compartido antes. ¿Cómo conocí a su padre en una fiesta de San Juan en Itapu? ¿Cómo nos casamos contra la voluntad de mi madre? ¿Cómo soñábamos con tener una vida mejor? Hablé sobre el día en que Joao salió a pescar y nunca volvió. Sobre el dolor desgarrador de ser viuda a los 25 años con un bebé en brazos, sobre las noches en que lloré en silencio para no despertarlo. Conté sobre la decisión de venir a Sao Paulo, sobre el miedo que sentía al bajar del autobús en esa ciudad enorme y desconocida. ¿Te acuerdas de la prima Neusa?, pregunté vagamente, respondió Tago. Una señora delgada que hacía pasteles para fiestas, ¿no? Exactamente. Fue ella quien nos acogió cuando llegamos. Los tres vivíamos en una habitación más pequeña que este baño. Tú dormías entre nosotras para no caerte de la cama. Él sonrió tratando de imaginar la escena. Neusa trabajaba de limpiadora en casas de familia y vendía pasteles los fines de semana. Ella me consiguió mi primer trabajo como limpiadora en una casa en Pacaembu. La patrona, doña Mariana, era una mujer elegante que había viajado por todo el mundo. Cuando descubrió que sabía coser, comenzó a pedirme pequeños arreglos en sus prendas finas. ¿Así fue como todo comenzó?, preguntó Tago fascinado. De cierta manera, doña Mariana quedó tan impresionada con mi trabajo que me presentó a sus amigas. Pronto estaba haciendo ajustes para varias damas ricas de Sao Paulo. Una de ellas, doña Cleris, conocía a doña Josefa y me recomendó para trabajar en la confección. Continué la historia revelando detalles que había guardado durante décadas. Cómo ahorré cada centavo para comprar mi primera máquina de coser.
Como trabajaba a veces 18 horas al día para poder pagar el alquiler y aún ahorrar un poco. Como soñaba con darle a Tago una vida mejor que la mía. ¿Recuerdas esa Navidad en que recibiste una bicicleta? Tenías 8 años. Tus ojos brillaron con el recuerdo. Claro. Una BMX azul fue el mejor regalo de mi vida. Dijiste que Papá Noel había hecho un esfuerzo especial ese año. Sonreí recordando tu rostro iluminado esa mañana de Navidad. En realidad, trabajé 4 meses haciendo vestidos de novia por la noche para poder comprarla. Estaba en oferta, pero aún así costaba 3 veces nuestro alquiler. Él me miró con asombro como si finalmente comprendiera la magnitud de los sacrificios que hice. ¿Y la escuela privada, cómo lo lograste? Ah, eso fue más complicado. Primero conseguí el puesto de limpiadora, como te conté. Después de 6 meses impecables, sin faltar un día, fui a ver al director y pedí una beca para ti. Él inicialmente se negó, dijo que no había plazas, así que propuse limpiar la escuela los fines de semana también, sin cobrar extra. ¿Hiciste eso? ¿Trabajaste 7 días a la semana? Asentí durante casi 2 años, hasta que logré establecer mejor la confección y poder contratar a una ayudante. Me levantaba a las 4 de la mañana todos los días, limpiaba la escuela hasta las 8, abría la tienda a las 9, cerraba a las 6 y hacía ajustes especiales por la noche en casa. Los fines de semana, volvía a la escuela para una limpieza más profunda. Él bajó la mirada, visiblemente emocionado. Y nunca agradecí, no necesitabas agradecer, hijo. Ver cómo crecías bien, estudiando, teniendo oportunidades que nunca tuve. Ese era mi pago. Seguimos conversando mientras la noche avanzaba. Conté cómo surgió la idea de Tracos do Nordeste, sobre las primeras piezas que creé inspiradas en mi bahía, sobre cómo doña Clarice organizó ese primer desfile que lo cambió todo. Fue aterrador, confesé. Imagina yo una costurera sencilla de Bahía, mostrando mis creaciones a esas mujeres elegantes, esposas de empresarios y políticos. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los alfileres mientras hacía los últimos ajustes en los vestidos. Pero a ellas les encantaron, completó Taago. Sí, para mi sorpresa. Dijeron que nunca habían visto nada igual, que mis piezas contaban una historia que tenían alma. Una de ellas, doña Cristina, pidió 20 vestidos al instante para regalar a amigas en el extranjero. Era extraño y liberador al mismo tiempo compartir esas historias que había mantenido guardadas tanto tiempo. Con cada revelación, veía los ojos de Tago iluminarse con una nueva comprensión, un nuevo respeto. ¿Por qué decidiste mantener todo en secreto incluso después de que el negocio creció?, preguntó él. Podría haber tenido una vida más cómoda. Podría haber disfrutado más. Reflexioné sobre la pregunta un momento. Era algo que yo misma había cuestionado muchas veces a lo largo de los años. Al principio fue miedo, respondí honestamente. Miedo de que el éxito fuera temporal, de que todo se desmoronara de repente. Crecí viendo cómo la vida puede cambiar en un instante. Tu padre salió a pescar un día soleado y nunca volvió, ¿recuerdas? Así que guardaba cada centavo. Vivía con lo mínimo, preparándome para lo peor. Tomé un sorbo de café antes de continuar. Luego, cuando quedó claro que el negocio realmente estaba prosperando, ya me había acostumbrado a esa vida simple. Me di cuenta de que no necesitaba mucho para ser feliz. Un techo seguro, comida en la mesa, salud y tú creciendo bien. El dinero era solo una herramienta, no un fin en sí mismo. Hice una pausa, organizando pensamientos que nunca había verbalizado antes. Pero la razón más importante llegó cuando entraste en la adolescencia. Comencé a notar cómo el dinero cambiaba a las personas a nuestro alrededor. Veía a tus compañeros ricos, cómo eran mimados, cómo tenían todo sin valorar nada. Veía a sus padres siempre compitiendo por estatus, por quien tenía el coche más caro, la casa más lujosa, las vacaciones más exóticas. No quería eso para ti, Taago. No quería que crecieras pensando que merecías privilegios solo por ser hijo de alguien con dinero. Él asintió lentamente, procesando mis palabras. Pero al final me convertí en exactamente el tipo de persona que temías, dijo él en voz baja, obsesionado por el estatus, juzgando a las personas por lo que tenían o representaban socialmente, avergonzándome de mis propias raíces. Sí, asentí suavemente.
En algún momento te perdí para este mundo que tanto temía. Quizás fue mi mayor error no darme cuenta de que al intentar protegerte de ese camino, acabé empujándote directamente hacia él. Permanecimos en silencio unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Afuera, comenzó a caer una lluvia fina, el sonido de las gotas golpeando el techo, creando una melodía suave, casi nostálgica. ¿Y qué pasa con Camila?, preguntó finalmente Taago. Dijiste que tenías información sobre ella, algo que podría perjudicarla. Camila, sabía que esta pregunta llegaría eventualmente. Sí, respondí. Durante el proceso de adquisición de la empresa donde trabajabas, el doctor Evandro realizó una auditoría minuciosa. Descubrimos que Camila estaba involucrada en un esquema de desvío de fondos del departamento de marketing. Nada espectacular, pero suficiente para resultar en despido con causa y posible proceso penal. Tago palideció. ¿Estás segura de eso? Absoluta. Tenemos documentos, correos electrónicos, comprobantes de depósitos en cuentas offshore. Ella era cuidadosa, pero no lo suficiente. Él pasó las manos por su rostro, claramente afectado. ¿Por qué no me lo contó antes? ¿Por qué no era relevante hasta ahora? ¿Y por qué, a pesar de todo, ella era su elección? No quería interferir en su matrimonio basado solo en sospechas de desvío ético profesional. ¿Y ahora? ¿Qué piensas hacer con esta información? Consideré la pregunta cuidadosamente. ¿Qué pretendía hacer? La venganza nunca fue mi objetivo. Solo justicia, solo una lección. Nada, a menos que ella intente perjudicarlo de alguna manera. Los documentos están guardados de forma segura con el doctor Evandro. Si ella sigue con su vida y lo deja en paz, nunca serán utilizados. Tiago la sintió aliviado. Gracias por esto, mamá. No necesitas agradecer. Como dije, nunca fue sobre venganza. La lluvia afuera se intensificó y un trueno distante anunció la llegada de una tormenta más fuerte. Era como si el cielo reflejara las emociones turbulentas que habíamos atravesado ese día. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Tago, la misma pregunta que había hecho horas antes, pero ahora con un tono diferente, ya no de desesperación, sino de esperanza, de posibilidades. Depende de lo que quieras para tu vida de aquí en adelante. Respondí, como dije, puedo revertir todo, devolverte tu trabajo, resolver el problema del financiamiento o podemos construir algo nuevo. Él se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Quiero empezar de nuevo, dijo finalmente. No quiero volver a esa vida, a esa versión de mí mismo, pero tampoco quiero simplemente ocupar un lugar en tus empresas, como si tuviera derecho a ello. Quiero construir algo mío, probar mi valor, esta vez por las razones correctas. Sonreí, sintiendo un orgullo que casi desbordaba de mi pecho. Este era el hijo que había criado, el hombre que siempre supe que podría llegar a ser. Tengo una propuesta, entonces dije, levantándome para servir más café. Tracos do Nordeste está planeando una expansión hacia el nordeste. Queremos abrir tiendas en cada capital, comenzando por Salvador. Necesitamos a alguien para coordinar este proyecto. Alguien con formación legal, capaz de manejar contratos, licencias, negociaciones. Alguien que entienda el espíritu de la marca, que respete sus raíces. Sus ojos brillaron con interés. ¿Me estás ofreciendo ese cargo? Te estoy ofreciendo la oportunidad de ganártelo, corregí amablemente. Comenzarías como asistente legal del equipo de expansión. Tendrías que probar tu valor, trabajar duro o aprender el negocio desde lo básico. No será fácil, probablemente más difícil para ti que para cualquier otro, ya que todos sabrán que eres mi hijo. Tendrás que lidiar con sospechas de favoritismo, con altas expectativas, con comparaciones constantes. No dudó. Acepto, ¿cuándo empiezo?, rió de su ansiedad. No tan rápido. Primero necesitamos resolver algunas cuestiones prácticas. ¿Dónde vas a vivir, por ejemplo? ¿No puedes quedarte en el apartamento de Morumbi? Puedo alquilar algo sencillo cerca de aquí, sugirió él. Si el salario inicial es acorde con la función, claro, será justo, ni más ni menos de lo que pagamos a otros profesionales con tu calificación. ¿Y qué pasa con tus cosas en el apartamento?, se encogió de hombros. No necesito mucho. Algunas ropas, libros, documentos.
El resto, bueno, la mayoría de las cosas fueron elección de Camila. De todos modos, muebles, decoración, todo eso refleja más su gusto que el mío. La sentí impresionada por su disposición a dejar todo atrás. ¿Y qué pasa con ella? ¿Va a contar la verdad sobre mí sobre todo esto? Tago reflexionó por un momento. Creo que merece saber por qué nuestra vida se desmoronó tan repentinamente. No sobre el esquema de desvío. No quiero usar eso en su contra. Solo sobre ti, sobre tu verdadera situación financiera, sobre la lección que decidiste darme. Y si ella quiere volver después de esto, si se da cuenta de que aún hay posibilidades financieras en el horizonte, su sonrisa era triste, pero decidida. Entonces sabré exactamente el tipo de amor que siente por mí y podré tomar mi decisión en base a eso. La tormenta afuera se había intensificado. La lluvia caía fuertemente golpeando las ventanas. Pero dentro de esa cocina sencilla había una claridad, una paz que no experimentábamos juntos desde hace mucho tiempo. Estoy orgullosa de ti, hijo, dijo, extendiendo sus manos sobre la mesa, del hombre que estás eligiendo ser. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Gracias por no rendirte conmigo, mamá, por darme esta oportunidad de empezar de nuevo, de corregir mis errores, de encontrar mi verdadero camino. A la mañana siguiente, Tago salió temprano para hablar con Camila y recoger sus pertenencias. Regresó al final de la tarde con solo 2 maletas y una expresión serena. ¿Cómo te fue?, pregunté mientras lo ayudaba a acomodar sus cosas en la antigua habitación, que había permanecido prácticamente intacta desde su salida de casa. Difícil, admitió. Ella se enfureció cuando le conté sobre ti, sobre el imperio que construiste. Me llamó idiota por nunca haberme dado cuenta, por haber desperdiciado la oportunidad de una vida lujosa. Dijo que debería exigir mi parte, luchar por mis derechos. ¿Y qué respondiste? Que estabas más interesado en merecer algo que en exigirlo, que querías construir tu propio camino basado en valores reales, no en apariencias. Ella se rió, dijo que era ingenuo, que el mundo no funciona así. Guardó la última camisa en el cajón antes de continuar. Entonces le pregunté si vendría conmigo, si intentaríamos reconstruir nuestra relación sobre nuevas bases. Ella fue bastante clara en su respuesta. No necesité preguntar cuál había sido. Estaba escrito en sus ojos, en la forma en que sus hombros se encorvaban levemente, en el suspiro casi imperceptible que escapó de sus labios. Lo siento, hijo. Él sacudió la cabeza. No sientas. Es mejor así. Mejor descubrir ahora qué tipo de persona es realmente, qué tipo de relación teníamos. La semana siguiente, Tago comenzó a trabajar en la sede de Tracos do Nordeste. Como prometí, no hubo favoritismos. Recibió el mismo salario, las mismas responsabilidades, los mismos desafíos que cualquier otro empleado en su posición. Algunos colaboradores más antiguos que conocían nuestro parentesco lo observaban con curiosidad, tal vez esperando que se comportara como el hijo mimado del jefe. Se sorprendieron al ver su dedicación, su humildad, su disposición para aprender desde lo básico. 2 semanas después, Camila presentó una solicitud de divorcio, exigiendo la mitad de todos los bienes de la pareja. Fue una batalla corta. No había mucho que dividir, ya que el apartamento y el coche estaban financiados y habían sido recuperados por el banco. Los pocos muebles y objetos personales se dividieron sin mucha discusión. Ella también recibió una generosa oferta de trabajo de una multinacional en Europa y se marchó sin mirar atrás. Poco a poco, Tiago fue ganando su lugar en la empresa, no por ser mi hijo, sino por su propio mérito. Su formación jurídica resultó extremadamente útil durante la expansión hacia el Nordeste. Su capacidad de negociación, su atención a los detalles, su comprensión intuitiva del espíritu de la marca, todo eso lo convirtió en un profesional valioso, respetado por todos. 6 meses después, fue promovido a coordinador jurídico de la expansión en el noreste. 1 año después, se mudó a Salvador para supervisar personalmente la apertura de la primera tienda baiana de Tracos do Nordeste. Fue una decisión que me sorprendió. Pensé que preferiría quedarse en Sao Paulo, reconstruir su vida social aquí, pero él estaba ansioso por conocer sus raíces, redescubrir la tierra de sus padres, entender mejor la cultura que inspiraba nuestras creaciones. En Salvador,
Tago no solo prosperó profesionalmente, sino que también encontró algo que había perdido hace mucho tiempo, una conexión genuina con sus orígenes, un sentido de pertenencia que iba más allá del estatus social o el éxito material. Alquiló una casa sencilla en Itapuán, cerca de la playa donde su padre solía pescar. Los fines de semana visitaba el antiguo barrio de mi familia en Cachoeira, conversaba con los ancianos, recogía historias, tradiciones, recuerdos. Fue allí, durante una fiesta de San Juan, irónicamente el mismo tipo de fiesta donde conocí a su padre décadas antes, que Tago conoció a Luía, una profesora de historia que coordinaba un proyecto de preservación de la cultura local. Ella no se impresionó con su cargo en la empresa, no le interesó su apellido ni su potencial financiero. Lo que la cautivó fue su curiosidad genuina por las tradiciones bahianas, su respeto por los artesanos locales, su disposición a escuchar más que a hablar. Cuando los visité 6 meses después, me di cuenta de inmediato de que había algo especial entre ellos. La forma en que se miraban, cómo compartían pequeñas bromas privadas, cómo parecían comunicarse sin palabras, era el tipo de conexión que no se puede fingir, no se puede comprar, no se puede construir sobre bases falsas. En la cena que prepararon para mí en la terraza de la casa sencilla de Tago con vista al mar, Luía me llamó madre, de manera natural, sin forzar, sin pretensión. Y cuando habló de sus sueños, del centro cultural que quería crear para preservar las tradiciones artesanales de Bahía, vi a mi hijo mirándola con el mismo orgullo, la misma admiración con la que yo lo observaba ahora. Esa noche, sentada en la terraza después de que todos se fueron a dormir, mirando el mismo mar que había llevado a Joao décadas antes, agradecí silenciosamente por todo, por los desafíos, por los dolores, por las alegrías, por las lecciones. Mi hijo había encontrado su camino de regreso, no solo hacia mí, sino hacia sí mismo, hacia sus raíces, hacia los valores que realmente importaban. La lección había sido dura pero necesaria, y el resultado, mirando hacia atrás, valió cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada momento de duda, porque al final no se trataba de dinero, de empresas, de estatus. Se trataba de amor, el amor de una madre que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para salvar a su hijo de sí mismo, para mostrarle el verdadero valor de la vida, de la familia, de las raíces. Y ese amor descubrí, era el mayor imperio que jamás construí. Aquí estoy hoy, a mis 73 años, sentada en la terraza de mi casa en Salvador, donde decidí mudarme hace 2 años para estar más cerca de mi hijo, de mi nuera y de mis 2 maravillosos nietos. El tiempo ha pasado, pero las lecciones permanecen vivas, como tatuajes en el alma que nunca se borran. Cuando miro hacia atrás y veo el camino que he recorrido, desde la joven viuda que llegó a Sao Paulo con un bebé en brazos y 200 cruceiros en el bolsillo, hasta la empresaria que construyó un imperio sin perder nunca su esencia, hasta la madre que tuvo que tomar la decisión más difícil para salvar a su hijo, me doy cuenta de que la vida está hecha de elecciones. Elecciones que definen no solo nuestro destino, sino también quiénes somos realmente. La elección de trabajar 16 horas al día para darle una vida mejor a mi hijo. La elección de mantener mi éxito en secreto para que él pudiera construir su propio camino. La elección de orquestar aquella lección dolorosa cuando vi que lo estaba perdiendo para un mundo de valores vacíos. Y finalmente la elección de revelar toda la verdad, de abrir mi corazón, de darle la oportunidad de comenzar de nuevo. Tago hoy es un hombre diferente de aquel que me llamó para decirme que se había casado sin invitarme. Es un padre dedicado, un esposo amoroso, un profesional respetado, no por su apellido o su cuenta bancaria, sino por su carácter, su integridad, su dedicación. La red Tracos do Nordeste ahora tiene 32 tiendas repartidas por Brasil, y él es el director ejecutivo, un puesto que ha ganado por mérito propio, superando todos los desafíos que se le han presentado. Luía, mi nuera, no podría ser más diferente de Camila. Me llama madre desde el primer día. Me consulta sobre los bordados tradicionales de Bahía para el centro cultural que fundó. Trae a los niños para pasar las tardes conmigo mientras aprendo a hacer cocadas como me enseñó mi abuela. Nunca ha mostrado el menor interés por el tamaño de mi cuenta bancaria o por el número de empresas que poseo. Para ella soy solo Marta, la madre de Tago, la abuela de sus hijos, la guardiana de tradiciones que ella valora tanto como yo. En cuanto a Camila, supe que se casó con un empresario europeo algunos años después del divorcio. Ocasionalmente veo su rostro en revistas de celebridades, siempre en fiestas lujosas, siempre luciendo joyas caras y ropa de marca. No siento amargura al verla, solo una leve tristeza por alguien que construyó su vida sobre cimientos tan frágiles como el dinero y el estatus.
Espero sinceramente que algún día encuentre algo más sustancial que valorar. El doctor Evandro sigue siendo mi abogado y amigo fiel. Se ha jubilado parcialmente, pero aún supervisa personalmente todos los asuntos legales relacionados con mis empresas. Fue él quien organizó la sucesión, asegurando que todo se transfiera a Tago de manera ordenada cuando yo parta de este mundo. No es que tenga prisa. A mis 73 años, aún me siento fuerte y llena de vida, con muchas historias que contar, muchos nietos que mimar, muchas lecciones que compartir. La vida me ha enseñado que el dinero es solo una herramienta, no un objetivo, que el verdadero éxito no se mide por coches importados o apartamentos de lujo, sino por la integridad con la que vivimos, por el bien que hacemos, por el amor que compartimos, que nuestras raíces son importantes, que nunca debemos avergonzarnos de dónde venimos, que nuestra historia, con todas sus penas y alegrías, es lo que nos hace quienes somos. Y la lección más importante de todas, que el amor de madre es capaz de hacer lo imposible. Es capaz de trabajar más allá del agotamiento para dar un futuro mejor a su hijo. Es capaz de construir un imperio en secreto para protegerlo. Y cuando es necesario, es capaz de desmantelar toda la vida de ese hijo para salvarlo de sí mismo, para mostrarle el verdadero valor de la vida, de la familia, de las raíces. Fue por amor que vine a Sao Paulo. Fue por amor que construí Tracos do Nordeste. Fue por amor que mantuve todo en secreto. Fue por amor que orquesté esa lección dolorosa. Y fue por amor que perdoné, que reconstruí, que empecé de nuevo junto a mi hijo. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia es esto: nunca se avergüencen de sus orígenes. Nunca abandonen sus valores por estatus o aceptación social. Nunca juzguen a las personas por lo que tienen, sino por lo que son, y sobre todo, nunca subestimen el poder del amor, especialmente el amor de madre, para transformar vidas, para sanar heridas, para construir futuros. Ahora, si has llegado hasta aquí conmigo, quiero agradecerte de corazón por dedicar tu tiempo a escuchar mi historia. Fue difícil revivir algunos de esos momentos, compartir dolores tan profundos, exponer vulnerabilidades que llevé sola durante tanto tiempo. Pero valió la pena si mi experiencia puede ayudar al menos a una persona a valorar lo que realmente importa en la vida. Me encantaría saber qué opinas de esta historia. ¿Qué harías en mi lugar? ¿Actuarías diferente? ¿Has pasado por algo similar? Tu comentario es extremadamente importante para mí, no solo para saber que no estoy sola en este camino, sino también para entender cómo mi historia resuena con otras personas, con otras realidades. Por favor, comparte tus pensamientos, tus reacciones, tus propias experiencias en los comentarios abajo. Cada comentario es leído con cariño y consideración. Cada palabra de ustedes me ayuda a seguir compartiendo mis memorias, mis lecciones, mi vida. Si esta historia tocó tu corazón, si trajo alguna reflexión o inspiración a tu vida, considera suscribirte al canal, tenemos muchas otras historias por compartir. Algunas dolorosas como esta, otras más ligeras y divertidas, pero todas cargadas de verdad, de sabiduría, de experiencias vividas intensamente. Producir estos vídeos requiere mucho trabajo. Vivir memorias no siempre es fácil. Organizar pensamientos de décadas en palabras coherentes exige esfuerzo, valentía para exponer viejas heridas que a veces aún duelen. Por eso tu apoyo es fundamental. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario nos motiva a seguir. Cada compartición lleva nuestras historias a personas que quizás necesiten escucharlas tanto como nosotros necesitamos contarlas. Si puedes, también considera ayudarnos a través de Valeu Demais, una forma de donación que nos permite cubrir los costos del canal y traer más vídeos diariamente. Incluso una pequeña contribución hace una gran diferencia, permitiendo que historias como la mía sigan siendo contadas, que experiencias como las mías no se pierdan en el tiempo, que lecciones como estas alcancen a más y más personas. Tu apoyo financiero ayuda a mantener vivas no solo mis memorias, sino las de tantas abuelas, madres, mujeres que construyeron sus vidas con determinación, valentía y amor incondicional. Ayuda a preservar una sabiduría que no se encuentra en libros académicos, sino en la vida real, vivida intensamente con todas sus alegrías y dolores. Nos encontramos en el próximo vídeo con otra historia para compartir, otra vida para recordar, otra lección para reflexionar. Hasta entonces recuerda siempre el amor verdadero, aquel que construye, que perdona, que transforma, es el mayor tesoro que podemos tener. Y ese amor, diferente del dinero o del estatus, nunca se acaba, nunca se devalúa, nunca nos abandona.
Gracias por ser parte de la familia. Tu presencia, tu apoyo, tu conexión significan más de lo que las palabras pueden expresar. Espero verlos de nuevo pronto para otra historia, otro recuerdo, otro pedazo de mi corazón compartido con ustedes.